Alabados sean el Divino Padre y la Divina Madre, los primeros trabajadores del universo. Pedisteis la luz y la verdad por sorpresa, y por sorpresa la tendréis. La revelación se extiende por el mundo como un conocimiento, que será llamada también la ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Presentamos la hora de la doctrina del Cordero de Dios. He aquí la sublime verdad. El mundo aumentará su puntaje celestial, leyendo al Padre Eterno, como jamás se leyó en este mundo, porque cada letra leída es un puntito de luz ganado, y más se acerca la criatura al reino de los cielos. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. Porque veréis que la naturaleza se expresa a medida que la doctrina del Cordero se extiende. Buenos días, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Una vez más salimos al aire para desarrollar un tema más de la doctrina del Cordero de Dios. En esta oportunidad estaremos llegando pues a todos los hijos y hijas del Padre Eterno para tocar un tema importante que dice: harás una sola carne, un solo matrimonio. La doctrina del Cordero de Dios también nos ha dejado escrito por intermedio de su enviado Alfa y Omega el sacramento del matrimonio. Hermana Alicia, un programa más. Así es, hermano Remo. Bueno, agradeciéndole al Eterno Padre Jehová de los ejércitos por permitirnos nuevamente, dar a conocer su conocimiento, ¿no? Y bueno, pues acá, como siempre, ¿no? Gustosos y agradecidos al Eterno Padre, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo, para, leer el conocimiento, ¿no? Para que tengan más luz los seres humanos, para una mejor dirección de cada vida, de cada espíritu humano, ¿no? Sí, pues, hermana Alicia, el enviado, cuando nos visitó también acá en la tierra, dejó escrito pues rollos, y uno de los temas importantes que ha dejado ha sido también sobre el sacramento del matrimonio. El día de hoy, como le decía, vamos a tocar un tema importante que todos los hijos e hijas del Padre deben conocer, y sobre todo todas aquellas personas que van a contraer el matrimonio, tener presente pues lo que el enviado o el Padre Eterno nos dice: harás una sola carne y un solo matrimonio. En la Biblia nos dice algunos pasajes, hermana, creo, sobre este punto. Pues acá en la Biblia nos dice en Mateo 19:4, dijo, ¿no? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Sí, pues, hermana, eso manifiesta pues en Mateo capítulo 19, versículo del 4 al 6, y también en Génesis capítulo 2, versículo 24, lo que usted ha manifestado. Así es, hermano, y también en la ciencia celeste, que es la continuación de las Sagradas Escrituras, o rollos del Cordero, anunciados en el Apocalipsis capítulo 5, que es la tercera y última doctrina que cubre
que cubrirá la faz de la tierra, ¿no? Porque el Creador siempre se vale de doctrinas vivientes para hacer avanzar a los mundos. Como en el pasado nos envió la ley mosaica, la ley cristiana, ahora tenemos la tercera y última doctrina que cubrirá la faz de la tierra, y también ahí el Padre Eterno nos explica que, bueno, con nuevo conocimiento, los matrimonios se efectuarán en los hogares, ya no en los templos, como acostumbrábamos con la ley cristiana, ¿no? Que es el Nuevo Testamento, ¿no? El más antiguo, dice el Padre, explica en los rollos del Cordero, efectuará el matrimonio en su propio hogar, ¿no? Ya sea el padre, el padre de la novia, la persona que tenga más moral, que tenga más moral, más sabiduría en las cosas de Dios, él lo efectuará el matrimonio, ¿no? Les dará la bendición a sus hijos, ¿no? Porque el Padre nos explica que Dios está en todas partes, no solo en los templos. En los templos menos, porque dice que en los templos hacen comercio de la fe. Los matrimonios se efectúan con cobros muy, muy elevados, y las cosas de Dios no se comercian. Entonces eso es lo que nos explica el Eterno Padre en los rollos del Cordero. Los bautizos, matrimonios se realizarán en los propios hogares. Es el cambio de costumbres, pues, hermano. Sí, pues en realidad si nosotros analizamos la vida que lleva el ser humano en este planeta, vemos de que las religiones, tanto protestantes como la católica, comercian con la fe. Claro. Entonces, en ese sentido, no está de acuerdo el Eterno. No hay Creador, respeto, ¿no? al Padre Eterno, ¿no? Porque todo debe ser gratuito. Claro, la palabra de Dios dice que debe darse en orden y decentemente y sin cobrar, porque Dios nos da gratuitamente, ¿no? Y bueno, y no se debe comerciar con los sacramentos, que es el matrimonio, el bautismo, ¿no? Entonces el Padre justamente envía sus conocimientos para cambiar las costumbres e ideales cerrados de la humanidad siglo tras siglo, ¿no? Entonces eso es lo que justamente estamos dando a conocer, ¿no? Sí, pues la religión, hermana, como dice el Padre Eterno y el enviado en los rollos de la doctrina del Cordero de Dios, no es árbol plantado por el Padre Eterno. La religión más bien se ha prestado pues a hacer comercio de la fe con todas las primicias, las ofrendas, los diezmos, que al final pues podemos nosotros observar, inclusive en las redes sociales publican, ¿no? Claro. Y somos testigos de ello también, de que a veces los curas, ¿no? La situación que ha pasado en la Iglesia Católica también horrorosa con los niños, y también en la Iglesia pues, protestantes, también los diezmos, donde los pastores de una u otra manera pues se benefician, ¿no es cierto? Se lucran la cúpula que dirige, ¿no? Estas religiones se lucran con el sudor del pueblo. Y que dice el Eterno Padre Jehová, son árboles que no ha plantado el Divino Padre Jehová, ¿no? Y de raíz serán cortados, ¿no? Y justamente la divina revelación llega para eso, ¿no? Para que esos árboles que no enseñan lo correcto, pues desaparezcan con las nuevas costumbres que los seres humanos llevarán a cabo, ¿no? Los matrimonios ya no serán pues en los templos, ¿no? Sino en los hogares, como era antiguamente en el Antiguo Testamento era así, ¿no? Si investigamos, ahí los mismos padres daban la bendición a los hijos y bueno, celebraban, ¿no? Y así era, pues, ¿no? En realidad en ese tiempo no había templos donde se casaban los hijos de Dios, ¿no? Claro, entonces el sacramento del matrimonio, ¿no? Harás una sola carne, un solo matrimonio, ciencia, moral y justicia es lo que nos trae pues la revelación. Entremos al tema, hermana, a ver qué nos dice para informar a los hermanos y hermanas del planeta y estén enterados pues del rollo del Cordero de Dios. Así es, hermano. Bueno, en lo que es en ciencia celeste, el Padre Eterno nos dice matrimonio. Al género humano le fue dicho, y harán una sola carne, es decir, un solo matrimonio. En el coloquio amoroso solar se cumplen leyes solares.
de creación, tal como en la tierra. Se cumplen leyes humanas, así como arriba en el cosmos infinito, se crea en ley solar y en la tierra en ley humana. Es que se escribió, lo de arriba es igual a lo de abajo. Hay creación arriba en los soles y mundos y creación abajo en la tierra. Los puntitos brillantes que se lanzan los soles vivientes es magnetismo amoroso, de atracción. Esto corresponde a la atracción de áureas en los seres humanos. En la prueba de la vida había que procurar primero la perfección física y mental antes de pensar en matrimonio, nos dice el Padre Eterno en Ciencia Celeste, porque entre uno que prefirió la perfección y otro que prefirió casarse en estado de imperfección, el primero es preferido en el reino de Dios, porque al preferir el cultivo de la perfección, dio cumplimiento a la divina parábola que decía, conócete a ti mismo, solo mediante la perfección del espíritu se conoce uno, ¿no? Claro, de esa manera nos está explicando usted en esta lectura de la doctrina del Cordero de Dios, de que una pareja al contraer un matrimonio en este sacramento sagrado, debería primero saber y practicar los 10 mandamientos, hermano. Claro, porque en uno de los divinos 10 mandamientos también nos habla del adulterio, no cometerás adulterio, ¿no? Y eso también es parte de un matrimonio, ¿no es cierto, hermano? Claro, así es. Bien. Hermano. Bueno, continuamos. Los 10 mandamientos, entonces es importante que todas las parejas sepan bien antes de llegar a este divino sacramento. Así es, hermanito, sí, es muy importante. Pues. Pero así... ocurre lo contrario, hermano. Muchas parejas se casan y ni siquiera leen la Biblia y no practican los 10 mandamientos. Es que dice el Eterno Padre que para que una pareja de matrimonio para que hubiese sido duradera, como dice en la promesa, hasta que la muerte nos separe, porque eso es la promesa que uno hace, ¿no? Dice el Eterno que teníamos que haber estudiado las Sagradas Escrituras para que ese matrimonio sea duradero y podamos sobrellevar toda prueba que vamos a tener en este mundo, ¿no? Cada pareja que decide hacer un matrimonio, una familia. Ese era el secreto, ¿no? Nunca es tarde, hermana. Siempre bueno, el arrepentimiento tarde, está y puede corregirse y puede que se llama mejorar el matrimonio. Sí, pues sí, bueno, parejas. El arrepentimiento es importante, pues, ¿no? Por eso hay arrepentimiento y bueno, aprender de los errores, ¿no? Así es, hermanito. Bueno, dice el Divino Padre Jehová en Ciencia Celeste, la doctrina que viene, bueno, con las nuevas costumbres, ¿no? Para el nuevo mundo también nos habla. Dice el Padre Eterno, los llamados noviazgos, salidos del extraño sistema de vida del oro, no son del divino evangelio del Padre Jehová. Lo que no es del Padre no entra al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos una criatura que en la prueba de la vida prefirió no exhibirse al mundo, a que pueda entrar una que ostentó y se mostró. Ninguno que se unió en matrimonio en extraño rito, salido de la extraña fe religiosa, ninguno entrará al reino de los cielos. La verdadera humildad, dice el Padre Jehová, no necesita de ritos extraños. Eso también, hermano, por ejemplo, también nos habla el Padre, ¿no? Que ya con la nueva doctrina, esos matrimonios con mucha pompa, así es, no es ya del Padre, ¿no? Claro, tienen que ser humildes, ¿no? Tienen que ser matrimonios padre, ¿no? Sencillos. Y bueno, eso es lo del reino, la sencillez siempre nos habla, ¿no? El eterno creador, ¿no? Esa es la falta de espiritualidad permanente. Claro. Y dice el Divino Padre Jehová, la relación hombre-mujer es una relación pedida en el reino de los cielos. La relación es una y no lo que vuestro capricho quiere o quiso. El divino mandamiento dice, y harán una sola carne, un solo matrimonio. Esto es lo supremo para entrar al reino de los cielos. Es una ley universal. Mira, es una ley universal, lo dice el Padre. El que tuvo más de una carne, el que tuvo muchos matrimonios,
cumplió con sus deseos, mas no entra al reino de los cielos, porque por sobre todos los deseos, por sobre todas las cosas, está la ley del Padre. No existe prohibición, pero hay obligación prometida de cumplir, ¿no?, en el reino de los cielos. Hay obligación, ¿no?, de cumplimiento, ¿no?, de lo que se ha prometido en el reino. O sea, claro, tiene libre albedrío de hacer de repente unirte en matrimonio, divorciarte, casarte, pero es tu libre albedrío, pero hay obligación en el cumplimiento que se ha hecho en el reino, ¿no? Así es, hermano. Y las leyes que, rigen el universo, ¿no? Dice el Divino Padre Jehová en Ciencia Celeste: todo escandaloso que contrajo más de un matrimonio despreció el divino mandato y no por eso dejó de disfrutar de su libre albedrío. Estas criaturas mundanas, por evolución e ignorancia, por falta de ilustración espiritual, nacerán en muchos mundos, mas no entrarán por eternidades al reino de los cielos. Así es, hermanita. Le voy a apoyar en la lectura, ¿sí? Así es, hermano. Bien. También en la doctrina del Cordero de Dios, por el enviado Alfa y Omega, que ha escrito los rollos, nos dice el Padre: la reencarnación de un espíritu ocurre en el mismo instante en que una pareja humana tiene relaciones sexuales. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Las reencarnaciones siguen un orden según fue escrito en el reino de los cielos. Es por eso que el género humano le fue dicho: y harán una sola carne, es decir, un solo matrimonio. Y de verdad os digo que todos aquellos que por capricho e inmoralidad tuvieron más de un matrimonio, maldecirán toda su vida el no haber sido fiel al divino mandato. Eso es lo que dice el Padre, ¿eh? Porque ninguno de ellos entrará al reino de los cielos, porque mi divino mandato dice: no matarás. Pobres de aquellos que se unieron en matrimonio por interés, porque enlodaron la virtud del amor. Ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Pobres de aquellos padres que impusieron el amor del matrimonio a sus hijos, porque ninguno de ellos entrará al reino del Padre. Pobres de aquellos que tuvieron bodas suntuosas, como decía hermana, mientras que en el mundo habían seres que se morían de hambre, porque ninguno de boda suntuosa entrará al reino de los cielos. Pobres de aquellos que efectuaron sus matrimonios en templos propios de rameras, en donde se comerciaba mi divina ley. Es la religión, hermano. Sí, pues. Esos matrimonios pomposos donde comercian la fe. Pobres de aquellos que antes de unirse en matrimonio escandalizaron con el amor. El enamoramiento jamás debió haberse hecho en sitios públicos. ¿Mi hermana? Así es, hermano. Pobres de aquellos que se acariciaron en presencia de la inocencia, en presencia de los niños, porque ninguno de estos inmorales entrarán al reino de los cielos. Pobres de aquellos que faltaron a sus deberes de padres, pobres de aquellos que abusaron con sus hijos, pobres de aquellos que por egoísmo se provocaron abortos. ¿Por qué? Porque acusados de asesinato serán en el reino de los cielos. Olvidaron el divino mandato que dice: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciese. ¿Qué más nos dice, hermana? Así es, hermano. Dice el Divino Padre Jehová: pobre de aquellas parteras y de aquellos médicos que practicaron el aborto. Acusados serán de complicidad en asesinatos contra las creaciones del Padre. Ninguno entrará al reino de los cielos. Pobre de aquellos y aquellas que se unieron en matrimonio ignorando las escrituras. Ahí no dice la Biblia, Padre. hermano. Claro, ahí está, nos hace recordar que no teníamos que haber ignorado antes de casarnos, ¿no? Ya teníamos que haber leído las Sagradas Escrituras, ¿no? Y ahí entra lógicamente también el deber de los padres y también de los hijos, que han tenido bastante tiempo para poder leer las Sagradas Escrituras. Claro, es que en realidad este planeta, los padres se olvidaron, ¿no? Desde antes, ¿no? De enseñarnos lo primero de leer las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero nunca es tarde, como usted dice, ¿no? Claro, bueno, los padres que no han asumido su rol. Siempre es ¿no? bueno retomar y bueno, ya el Padre nos recalca más todavía ahora con el conocimiento de la divina ciencia celeste, ¿no? Sí, porque hay familias también que asumen su rol y bueno, cumplen sus mandatos, ¿no? Como padres. Claro,
Sí, pues sí, bueno, a leer las Sagradas Escrituras. Continuamos. Dice el Divino Padre Jehová en ciencia celeste, o rollos telepáticos del Cordero de Dios, porque todas sus herencias no entrarán al reino de los cielos. Pobre de aquellos que sacaron provecho material de sus matrimonios, porque ¿no? Ninguno entrará al reino de los cielos. Claro, muchos se casan por interés al dinero, sí, pues. ¿no? Pobre de aquellos que hicieron del matrimonio una unión puramente mundana, porque ningún matrimonio que hizo la llamada vida social ignorando las Escrituras entrará al reino de los cielos. Pobre de aquellos padres que, siendo ellos ciegos en la espiritualidad, hicieron de sus hijos otros tantos ciegos. Claro, ahí entra la herencia, por hermano. Es igual como el divino mandamiento dice que cuando uno transgrede el divino mandamiento, no se cumple. Dice que somos castigados hasta la tercera y cuarta generación. Así es, hermano. Sí. Y si cumplimos con los divinos mandamientos, Dios nos premia 1000 generaciones, dice, ¿no? Sí, entonces claro, eso Biblia, lo dice en sí, Éxodo, en las Escrituras. Todo estaba en las Escrituras, pero lamentablemente muchos padres no estudiamos las Sagradas Escrituras, que ahí estaba toda la sabiduría y el conocimiento que Dios deja en todo planeta, para que los hijos de Dios nos guiemos con eso y hagamos más perfectos nuestras vidas, ¿no? Pero nunca es tarde, hermana. Pero nunca es tarde. A veces estamos acá cumpliendo una misión, claro. Porque no hay casualidad en la vida. Sí, pues nada es casualidad en la vida. Por algo estamos llegando de una otra manera por las redes sociales y esperemos pues que la claro, familia y los padres existe el arrepentimiento en toda falta, ¿no? Una vez que uno se arrepiente, empieza de nuevo a hacer correctamente como Dios quiere, ¿no? Que sus hijos se perfeccionen. Así es. Dice el Divino Padre Jehová en los rollos del Cordero de Dios, porque maldecidos serán por sus propios hijos, pobre de aquellos y aquellas que despreciaron por orgullo el amor de un humilde, porque al Padre despreciaron. ¿No se os enseñó que todo humilde es primero ante el Divino Padre Jehová? Porque todo despreciador será despreciado en otras existencias. Pobre de aquellos que se unieron en matrimonio siendo violador de la ley del Padre Jehová. Porque todos sus hijos hasta la cuarta generación, por sus culpas no entrarán al reino de los cielos. Justo lo que mencionaba, hermano. Sí, pues en realidad es un mundo que no nos hemos llevado por los divinos mandamientos, en realidad, ¿no? Es un mundo que ha caído por que no se toma en cuenta los divinos mandamientos, ¿no? En todo ámbito, ¿no? De la sociedad, ¿no? Dice el Padre Eterno en ciencia celeste, pobre de aquellos y aquellas que donaron sus hijos, porque igual suerte correrán ellos en otras existencias. Los que, habiéndose unido en matrimonio y no abandonaron el hogar de sus padres, tendrán divino juicio de parte del Hijo de Dios. Muchos de tales cómodos hicieron sufrir a otros, que tenían mayor derecho a hacer uso del hogar. Escrito fue, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Claro, son los matrimonios que siempre deben vivir aparte, ¿no? De los padres, ¿no? Sí, pues como dice el dicho, con sus propias responsabilidades. Casa quiere. Claro, y con sus propias responsabilidades, no estar molestando a los padres, ¿no? Porque hay de repente hermanos menores, hermanas menores, entonces tienen más derecho que el casado. Entonces en ese sentido creo que cada matrimonio debe asumir su responsabilidad y sus espacios propios. Bueno, ¿no? en la ciudad se ha acostumbrado a que los matrimonios queden en casa de los padres. En provincia vuelta es más drástico. Ahí, claro. Ahí se casan y se van a buscar su espacio, ¿no? Claro, hay mayores oportunidades porque hay más espacio terrenal, ¿no? Sí, pues. Continuamos, dice, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Los problemas de los casados no debieron haber ocurrido en los hogares, dice el Padre Eterno. No debieron haber ocurrido en los hogares de sus padres, porque todo el que se unió en matrimonio escogió un destino con nuevas y grandes responsabilidades. En el divino juicio de Dios, los casados serán más infinitamente enjuiciados.
que los solteros, porque todo casado, al expandir su propia herencia, expandió también sus propias tinieblas, sus yerros, sus caídas, sus pecados. Claro, o sea, los problemas de los casados tienen que solucionarlo ellos mismos, ¿no? No estar mezclando a los padres también sus problemas. Claro, al ¿No? vivir en la casa del Padre, de todas maneras... Todos se enteran. Todos se enteran. Bueno, a corregirse, ¿no? Y pues para eso llega la nueva revelación, ¿no? ¿Qué más nos dice el Padre, hermanita? Bueno, dice el Padre Eterno en ciencia celeste: ¿no salió de vosotros inmorales el matrimonio pomposo? De verdad os digo, matrimonios del mundo, que todos aquellos que contrajeron matrimonio con pompa e hipocresía no entrarán al reino de los cielos. No se puede servir a dos señores, y vosotros servisteis al Señor de la pompa y olvidasteis que en muchas partes del mundo mis humildes no tenían ni qué comer. Mira, ve. Le ayuda, hermanita. A ver, hermano. Dice el Padre: en la prueba de la vida muchos hicieron fracasar sus matrimonios por caprichos personales. Los que así hicieron olvidaron la divina parábola de advertencia que dice: no hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Los que se dejaron influenciar por el extraño capricho lo pagan segundo por segundo. Los tales tienen que calcular el número de segundos que contenía el tiempo total que duró el capricho. Por cada segundo vivido en la extraña influencia del capricho, le corresponde vivir una existencia fuera del reino de los cielos. También nos dice el Padre: una carne equivale a un matrimonio, y no a dos o más. Mas os valió haber quedado viudo o viuda que haberos vuelto a casar, porque habréis respetado la ley por sobre todas las cosas. Eso es lo que nos dice, hermanita, en el matrimonio, ¿no? Así es, hermano. Bueno, nos dice también el Padre Eterno en ciencia celeste. Dice el Padre Eterno: a las mujeres del mundo, todo matrimonio separado por caprichos humanos no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino una que respetó la unión conyugal por sobre todas las cosas, a una que no la respetó. El que enamoró a más de una mujer no entrará al reino de los cielos. Se os mandó a hacer una sola carne, un solo matrimonio. Y de verdad os digo que toda mujer que enamoró a más de un hombre no entrará al reino de los cielos, porque se mandó a hacer una sola carne, un solo matrimonio. Bueno, la revelación, hermana, nos habla claro sobre este tema del matrimonio, sacramento del matrimonio, y creo que los hijos y las hijas del Padre tienen que reflexionar, y si están lógicamente cayendo en falta, hay que corregirnos, hermano, arrepentirnos y vivir nuestra vida espiritual mejor. Bueno, sí es, hermano, porque cada uno dará cuenta de su vida de prueba que ha hecho en la tierra, ¿no? Y bueno, como dice, cada uno se hace su propio cielo o su propio infierno según sus obras y pensamientos, ¿no? Y bueno, tenemos, por ejemplo, mucha instrucción para la familia y para el matrimonio. En Primera de Corintios del Nuevo Testamento, de las Sagradas Escrituras, también ahí nos instruye mucho sobre la familia, cómo debe actuar el esposo, sí, la esposa. Recomendamos que lean, hermano. Cómo uno debe tratar a los hijos. También habla del divorcio, el deber del esposo, de la esposa, de los jóvenes, de los solteros, de las solteras. Claro. Entonces, en Primera de Corintios del Nuevo Testamento y Segunda de Corintios, recomendamos que lean. Que en las Sagradas Escrituras les recomendamos que lean, y ahí también les instruye, ¿no? Hermana, la revelación, sí, en realidad la Primera de Corintios es un libro que ha escrito Pablo, hermana. Sí, pues bueno, hemos leído con usted, a nuestros hijos lo hemos hecho leer también las Sagradas Escrituras, ¿no? Bueno, y interesante. Y es muy, sí, muy interesante para vivir una vida más correcta, ¿no? Claro, sí, pues lo he escrito. Hermanita, la revelación también nos dice algo que hay que recalcar a los hermanos, ¿no? Dice: solo la práctica de una vida basada en la rigurosa moral de los divinos mandamientos es la única salvación. No existe otra. Así es, hermano. Esa es la verdad. Los 10 mandamientos, hermano.
los 10 mandamientos y el estudio. Yo no sé, hay veces veo tantas costumbres que no son bíblicas ni están ni en el Evangelio de Dios, ¿no? Algo importante más nos dice la revelación. Dice el Padre Eterno: solo la práctica de una vida basada en la rigurosa moral de los divinos mandamientos es la única salvación, no existe otra. Todos quieren ser salvos, dice el Padre, pero casi nadie se conquista su propia salvación. Solo cuando ven creen. No viendo no vale la pena averiguar. Los tales suman millones en tu mundo. Este destino de estos espíritus son los mundos de la indiferencia, triste filosofía, que no puede entrar al reino de los cielos. Acá nos hace ver la revelación también lo que nos dice la Sagrada Escritura Tomás, ¿no? Ver para creer. Sí, pues, o sea, si no ven, no creen y no cambian, No hay fe, hermano. No hay ese estudio, ese cambio, porque la revelación llega para estudiarla, hermano, no solamente para escuchar y hacer ahí tu teatro, no, Así sino llega para estudiarlo cada uno en sus hogares y hacer sus propios cambios según su evolución. Practicándolo, ¿no? Lógicamente. Practicándolo, no confundiendo a la gente, creando tantas costumbres cerradas que no es, ¿no? Entonces llamamos a la humanidad, pues, como un aviso, ¿no? De todo hermano en la tierra que tiene la obligación de avisar a sus hermanos de prueba de vida, de que estudien las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento. Y los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos lo analicen en familia y hagan sus propios cambios para el bien de su espíritu, ¿no? Porque Claro. Al final la salvación del Y alma... de todas sus generaciones, hermano. Y de todas sus generaciones. Sí, pues. Porque la salvación del alma es personal, hermano. Claro, cada uno hace su propio cielo, hermano. Así nos dice el Exacto. enviado Alfa y Omega. Cuando uno parte de este planeta, ante la presencia del Padre vamos a estar solos, ¿no es cierto? Así es. Ahí no va a estar madre, padre, tío, sobrino, vecino, vecina, no, sino uno solo dando nuestra cuenta que se ha hecho en el planeta Tierra. Sí, pues. Hemos cultivado la espiritualidad, hemos hecho cosas buenas. Así Entonces es, creo que es algo práctico y simple de entender y no de estar haciendo tanta revolución. Hay veces que no está en las Sagradas Escrituras, no está en la revelación y los seres humanos terminan confundidos. Entonces llamamos a la reflexión y al cambio, ¿no? Bueno, cada uno hace su propio cielo, nosotros avisamos nomás, no es tiempo de hacer propagandas, simplemente de avisar. Bueno, como siempre el tiempo nos queda corto, son temas en realidad bastante extensos y invitamos a la audiencia a escuchar Radio Cielo 10.10 AM y también por redes sociales del internet www.cienciaceleste.com Alfa y Omega. Bueno, nosotros estamos en Lima, Perú, dando este mensaje para el mundo. La despedida, hermana. Pues sí, hermano, en realidad hay mucha información en Radio Cielo de 5 a 8. Bueno, ellos comunican los audiolibros, los rollos, y hay mucha información, hermano. Todo está en investigar. Bueno, agradeciéndole al Eterno Padre Jehová por permitirnos, ¿no?, avisar las buenas nuevas de Dios a sus hijos, aunque la revelación ya hace tiempo que está en la tierra, pero por falta de interés de los seres humanos, muchas veces no se da a conocer, no se estudia y bueno, hay un atraso espiritual en el planeta Tierra, ¿no? Pero bueno, agradecidos al Eterno Dios mediante hasta otra oportunidad y bueno, gracias, Dios los bendiga y bueno. Bien, hermanita, nos despedimos, siempre si el Padre nos da otra oportunidad de llegar a llevar algún tema de la revelación. Gracias a todos por escucharnos, alabado sea el Padre Eterno y será hasta otra oportunidad. Alabado sea el Divino Padre Eterno, hermano. Gracias. Infinito gracias al Eterno Creador. Gracias.